Pablo, a ver de qué nos vas a hablar ahora. Bueno, vamos a meternos en el tema de la inflación. En un ratito va a hablar la ministra de Finanzas, de Economía. Estamos allí atentos a lo que puede ocurrir. Se reunió ayer con el presidente Alberto Fernández y todo parece indicar que habrá anuncios. Ahora, en ese esperar los anuncios hay como dos miradas, ¿no? Por ejemplo, algunos matutinos dicen, bueno, el establishment y el mercado esperan que la ministra vaya en consonancia con Cristina o que piense en una ratificación de Guzmán. Bueno, la gente lo que está esperando es que estas medidas mejoren la situación inflacionaria, actúen sobre el salario, definir qué va a pasar con las tarifas. Hay mucha incertidumbre. ¿Te acordás que hace 2 meses anunciábamos que se iban a segmentar? Lo debatimos periodísticamente y también anunciamos que deberíamos inscribirnos para poder obtener el subsidio. Bueno, esto es una total incertidumbre todavía. No sabemos si para inscribirlo debemos estar en cuál categoría. ¿Se mantienen las que había anunciado el Ministerio de Economía con Guzmán o habrá otras? ¿No? ¿Será el mismo mecanismo? ¿Serán los mismos beneficios? ¿Serán los mismos topes económicos? Bueno, hay muchos elementos que todavía están en juego y que esperemos comiencen a dilucidarse con las primeras medidas de ataque, que también van a definir. Uno estima que así puede ser, habrá que ver si finalmente eso se formaliza, cuál es el camino que se decide transitar. Si es el de la consolidación de un modelo que generó crecimiento, pero que no logró corregir la desigualdad, o si lo que se busca es dar mayor equidad, ¿no? una mayor equidad social en esta Argentina que tiene números muy positivos por un lado, crecimiento económico, mejora de la industria, de la producción, mejora del empleo, y por el otro... Se contrarresta con... Claro, la caída del consumo, una altísima inflación, una pérdida del poder adquisitivo y una exclusión de una mayoría que no logra ser parte de estos beneficios. Y en el medio está el tema de la inflación. Nosotros sabíamos que iban a surgir cambios a partir de la salida de Guzmán, porque, a ver, hay una cuestión política y de expectativa de la inflación, pero también hay sectores especuladores. Cuando todo esto se reúne, es un cóctel complejo. ¿Y qué fue lo que pasó? La salida de Guzmán provocó todos esos frentes, ¿no? Aparecieron nuevamente los sectores especulativos que aumentaron por las dudas, apareció el temor de lo que se denomina la expectativa inflacionaria, aquellos que aumentaron porque entienden de que en definitiva esto va a ocurrir, las especulaciones alrededor del dólar, la incertidumbre política sobre las medidas, todo eso llevó a que aumentaran los precios, a que haya faltante de mercadería, a que muchos comercios ya no quieran vender con tarjeta, ¿no? Hay suspensiones en la venta por tarjeta en muchos lugares, hay suspensión de promociones de tarjeta. Viste que a lo mejor ibas y comprabas en un supermercado en 3 o 4 cuotas, eso ya no está, se han levantado esas promociones. Bueno, este estado de incertidumbre ha marcado lo que puede pasar con la inflación. Ya hay algunas consultoras que indican, ojo, que en la primera semana ya hay una suba muy importante de la inflación. Entre hoy y mañana se van a conocer los datos de junio, pero ya se anticipa que julio, con este mecanismo especulativo, puede ser una de las inflaciones más altas del año. Y eso que llevamos rumbo a los 70, al 70%. Por favor. A ver, vamos a verlo en detalle. La inflación de marzo fue la más alta del año, había dicho el exministro de Economía, Martín Guzmán. Recordemos que en aquel momento se produjo un pico del 6,7%. Sin embargo, tras la renuncia de Guzmán, se produjo nuevamente un descalabro en los precios. La inflación de alimentos trepó al 2,5% en la primera semana de julio, según indican las consultoras privadas. Si esto se confirma con datos del INDEC, estamos ante una situación gravísima. En una semana, 2,5 puntos, que tiene que ver con ese marco especulativo que se generó con lo de Guzmán. Las consultoras para julio ponen un piso del 6%. Creen que no va a ser inferior al 6%. El primer mes de ataque. Esta semana además se va a conocer el dato de la inflación de junio, que podría suceder entre hoy y mañana. Se va a completar además la renovación de precios cuidados, dado que todavía no hubo acuerdo, por ejemplo, para los lácteos, que precisamente fueron la categoría con más subas. La semana pasada. Exactamente. En la última semana, la primera semana de julio, lo que más subieron fueron los lácteos y sus derivados, que son los que todavía no hubo una renovación de los precios cuidados. Claro, ¿no? claro.
Bueno, precios cuidados que ya hemos hablado un montón de oportunidades. No, ya sabemos lo que son, pero si uno pudiera tener una mínima referencia, encontraría allí una respuesta. Es evidente que como no los incluyeron, aprovecharon para aumentar. Para subir. En junio se habría cortado la prometida inflación descendente. Según, acá ya ni siquiera es una consultora privada, sino el relevamiento de expectativas del mercado. El Banco Central indicó que en junio la inflación fue del 5,2. En mayo había sido del 5,1. Bueno, habrá que ver si esto se lo ratifica el INDEC, ¿no? Que es en definitiva el marco que intentamos tener, ¿no? Como referencia. Pero ya el Banco Central anticipaba un 5,2. En ese contexto, en la primera semana de julio, la inflación trepó en alimentos un 2,5% según la consultora LSG. Imagínate sumando después todo el mes. Por eso digo, si en una semana... Está bien que vos podés tener la mayor suba en esa primera semana, que es cuando se da el marco especulativo, y después puede mermar un poquito. Pero es un elemento. Marcó una aceleración de 2 puntos en relación a la primera semana de junio. ¿Cuáles son los productos que más subieron esta primera semana? Lácteos y huevos aumentaron 6,5 puntos en una semana. En una semana, ¿eh? Pan y cereales y pastas, 4,9, casi 5 puntos. El azúcar y el cacao también subieron un 3,3%. Bebidas, casi 3 puntos. Aceite, 2,5 puntos. El dato más preocupante es que el 34% de los productos tuvo aumentos en esta última semana, ¿no? Y es el porcentaje más alto de los últimos 22 meses. Nunca habían aumentado tanta cantidad de productos en una sola semana. Y ahí tenemos toda una referencia para lo que viene, ¿no? Es que se notó. ¿Vos viste cómo se notó cuando uno iba de un día al otro al supermercado? A mí me sorprendió cuánto valen, por ejemplo, las galletitas. Bueno. Un alfajor. No, un alfajor. Es una cosa, es tremendo cómo se han ido. Bueno, sí, a ver, vamos a ver otros detalles más de este informe. Si podemos ver la última de las placas. Ahí está. Estos aumentos le valieron el reproche del gobierno a las empresas de consumo masivo en una reunión que realizó el viernes el Ministerio de Economía. Yo, la verdad que el tema de los reproches, si le vamos a tirar la oreja, si el mecanismo es ese, sabemos que no funciona. La Secretaría de Comercio Interior, que encabeza actualmente Martín Pollera, lo detectó en el sistema de monitoreo de precios de supermercados que tienen en tiempo real. Bueno, ha sido abrupta la suba de precios en la última semana. La mayor preocupación pasa por lo que ocurre sobre todo en los comercios de cercanía, porque allí no llegaron nunca ningún acuerdo, ni los monitoreos, ni los controles. Esa canasta que se había anunciado jamás llegó a los comercios de cercanía. En los súper, por ahí alguna oferta tenés, porque además tienen algún mecanismo mayor para administrarlo, y además llegaron los precios cuidados con lo que uno ya sabe, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, Capital Federal, y muy poco en el interior. Este esquema, este escenario nos plantea una realidad en la que ya ni siquiera tenemos la expectativa, porque parece que nadie tiene la vara, ¿no?, para que en el corto plazo vos puedas resolver el tema inflacionario. Probablemente tampoco en el mediano. Esta es una situación que seguramente va a llevar años en la Argentina. El problema es que se deje de agravar. Por lo menos encontrar acá un freno, porque este mecanismo, viste que en algún momento dijimos, bueno, la inflación supera el 60, el 50. Después dijimos, ojo que va por encima del 60. Hoy ya nos estamos replanteando que no tengamos una inflación por encima del 70%. Ay, por favor, 70. Y no hay escenario sindical, de negociación, de trabajadores, ni del empleo informal que pueda sostenerse en esto. Por eso decimos, aumenta el empleo formal. Sí, porque hoy sale barato. Digamos, hoy los salarios están muy por debajo y han perdido en esa disputa en el ingreso entre empresarios y trabajadores. Bueno, en ese marco vamos hacia una situación muy compleja desde lo social en la Argentina. Bueno, veremos qué anuncia Batakis en las próximas horas. Muchas gracias. A ustedes.